el programa que canta sus cortinas. Son las 5:15, queridos amigos, y ya es hora de la columna semanal de Maru Amabile todos los lunes. Todo Loco es Político se llama, y la pueden encontrar en YouTube porque ahí se suben y siempre son de personajes diferentes, de acontecimientos distintos, movimientos culturales, etcétera. Y ahí están todas en YouTube, en el YouTube de @nacionalrock937. Y hoy en una nueva entrega realmente, y vamos a hablar sobre César González. Sí, vamos a hablar en realidad de el último libro que escribió, no tanto. Un poco es hablar sobre él porque, el libro se llama El Niño Resentido y no son necesariamente sus memorias, o sea, no es Perdón, chicos. Fue pasar. Directo. Acabo de recibir un atentado frente a mi persona. Hay que evacuar este Está estudio. filmado, simplemente tenía el celular en la mano y lo dejé ir. Fui atacado por una de mis compañeras, Sí. pero bueno. Perdonen. Uno de cada perdónenme. 10 argentinos muere por un celularazo. Sí. Y yo casi me convierto en ese uno. Sí. Bien, Perdón, amigo. el Niño Resentido. El Niño Resentido se llama así. Lo publicó Penguin Random House. Y el libro está genial, absolutamente genial. Lo empecé a leer el sábado. No lo terminé de leer ese día porque tenía que hacer cosas, pero si no creo que lo hubiera terminado. Parando a comer. Sí. Lo terminé ayer. Son relatos cortos sobre la vida de César. Quizás algunas personas lo conozcan porque tiene un poco un perfil medio público, ponele, en el sentido que, tiene otros libros, hizo documentales también. Él estuvo preso por robar y, cuenta un poco toda su infancia, no solamente sobre su vida necesariamente, sino también sobre la vida de su familia, sobre las injusticias y la pobreza y cómo obviamente todo eso repercute en un montón de cuestiones. Él, cae preso a los 16 años y ya tenía 6 balazos en su cuerpo cuando cae preso por distintas cosas. Así que es un libro bastante tremendo, ¿no? Como fuerte. Me gustó mucho por distintas cuestiones. Lo había escuchado justo antes de empezar a leer que no necesariamente una historia de vida o algo que pueda ser como factible de contar o interesante para contar es literatura, ¿no? Que creo que es como más una discusión del mundo de las letras. Y leyéndolo intenté... No necesariamente una vida interesante. Intensa es un buen relato. Total. Exacto. Leyéndolo, más allá de que realmente me absorbió el libro, intenté como encontrar entonces en dónde podía estar eso. Me pareció que... primero que debe haber habido un trabajo de reordenamiento de todas esas vivencias que debe haber sido absolutamente intenso, pero además había algo como en como en un tono muy concreto de las cosas, digo, no están adornadas ni está constantemente metaforizado todo, sino que hay algo de ir constantemente como al hueso de la situación y a lo concreto de cada vivencia, de cada experiencia, que creo que es muy difícil de recuperar, y ahí está como ese tono más seco, más cortante, más como parecido en algún punto a cómo escribe Leila Guerriero. Me pareció súper interesante eso. Y varias cuestiones, él dio varias notas por esto. Hay una muy linda en página 12 que recomiendo mucho, y también una que escribió Marcelo Figueiras sobre el libro, que está muy buena. Estamos hablando del libro El Niño Resentido. El Niño Resentido de César González. Hay algo que él recupera un poco en estas notas, que es que él sabía que había una injusticia que él vivía, ¿no? Justamente por la pobreza. Y un contexto que lo termina llevando a delinquir, ¿no? Y a no encontrar como otras maneras la pobreza extrema y, de repente cómo podés generar plata, cómo podés tener algo. Hay algo también como de cuenta que su primer robo es con un amiguito del barrio, que salen del barrio, se van a una plaza cerca y ven una camiseta Adidas, que tenían unos chicos que estaban jugando al fútbol. Un pibe se había sacado una Adidas original, la había tirado por ahí, estaban jugando, él la ve. Se acercan medio sigilosos, agarran la camiseta y se van corriendo y vuelven al barrio eufóricos de lo que habían hecho. Tenían, 8 años, 7 años, eran muy chiquititos. Y él dice, fue como mi primera camiseta original. Y como un montón de estas cuestiones también, había otros pibes del barrio que robaban y en un momento uno de los chicos
va a revisar, creo que su hermano revisa un auto robado, recientemente robado, y antes de que lo desmantele todo el mundo, voy a algo como también muy comunitario, ¿no? Por ahí el auto queda ahí no solo para demostrar un poco como quién, mirá el auto que me robé y que vean quiénes lo dejaron, sino también de que, bueno, el resto de los vecinos va a ir y va como a comer un poco de ahí, le va a sacar los cables, lo va a vender y se va a hacer una guita con el cobre. Entonces hay una cuestión ahí más de justamente de pensar en comunidad. Y bueno, se encuentra una billetera con, creo que eran 10 lucas, estamos hablando del 2000, Sí. que era un montón de plata. Más grande, $10.000. Claro. Y bueno, con esa plata, por ejemplo, logran comprarse una televisión, una heladera, entre otras cosas. Y bueno, cuenta que y se logran colgar del cable y es la primera vez que él puede, por ejemplo, ver una película. Bueno, un montón de cosas que describen también un mundo, el mundo de César y de muchos otros pibes. Algo que me pareció súper interesante es que en ningún momento aparece su nombre. Aparecen los nombres de todas las personas que lo rodearon, pero él dice después que también un poco no es su autobiografía solamente, sino que también es la vida de un montón de pibes que vivieron esto. Me pareció súper interesante trabajar con esas memorias. Digo, él cuenta todo lo que fue previo a caer preso. O sea, el libro termina con o sea, cómo llega él en algún punto a estar preso. Bueno, él, voy a leer un textual que me pareció súper lindo, o súper interesante, mejor dicho, de la entrevista, en página 12, que dice, bueno, escribir este libro fue de puro redescubrimiento. La memoria es una reserva muy tramposa, es una reserva infinita, porque si bien el tiempo vivido fue finito, abre muchas capas de interpretaciones. No solo las que el recuerdo produce en uno, sino en la de los demás. Fueron muchos meses de trabajo, de mucha indecisión, que no sabía por dónde encararlo. Dudé mucho en escribirlo, no di una respuesta inmediata. Me puse a leer y releer muchos libros autobiográficos. Una experiencia no es un bien en sí mismo, no garantiza de por sí una obra. O sea, hay pibes que vivieron las mismas situaciones, las mismas experiencias que vivió mi cuerpo, que han sufrido hasta más cantidad de disparos y años de prisión y sin embargo pueden relatar su pasado desde un punto de vista completamente distinto. Él cuenta que también leyó escritos que hicieron amigos o gente que él conoció en la cárcel, un poco contando sus experiencias, que algunas le gustaron, que otras no. Me pareció súper interesante también tener esta posibilidad, ¿no?, de reescribirse a uno mismo, que muchas veces y en muchos de estos casos, no solo porque a los pibes los matan por ahí con 15 años de las peores maneras, sino también porque es como la llave para poder mostrar otras realidades. Algo también que recupera en esta nota y que obviamente creo que es absolutamente cierto, que es que no hay autores de origen popular en general. Digo, por ahí son los hijos de gente que vivió en la pobreza, pero no estamos acostumbrados a leer personas que escriban sobre pobreza, pero no personas que escriban desde la pobreza. Y algo que me parece también súper piola, o sea, no piola, pero interesante, es que él, por ejemplo, sigue viviendo en la Carlos Gardel. Como que este material, el capital simbólico, dice, no lo pude traducir en capital material. Sigo viviendo ahí, no porque me quiero hacer, sino porque no puedo salir de la villa, en el sentido de todavía no podría alquilar una casa en otro lado. Más allá de que quizás ni siquiera lo piense, hay una cuestión material tangible y clara, que es que no hay manera. Recomiendo a Leo Yola, también. escritor argentino que... bueno, también de origen muy pobre, escribió su primer libro 7 y el tigre harapiento en un ciber al costado de la ruta en horarios de la madrugada, que era el horario en donde el dueño del ciber, que era un tipo con el que tenía buena onda, le dejaba la compu gratis. Entonces él se lo escribía ahí. Creo que es amigo de César porque o tienen relación, porque en los agradecimientos figura Leo Yola. Ah, mirá. Bueno, estamos hablando de El niño resentido de César González y me quedaba con esto que decías vos al principio, como de que no necesariamente una vida intensa, una vida fuerte, una vida lo que sea, es un buen relato. Digo, que esto es un buen relato por sí mismo, ¿no? O sea, sí, absolutamente, digo, porque a veces sí. también le pasa también a Camila Sosa, en donde muchas veces es como que ella dice como que no es reconocida como autora a veces, sino como que es reconocido el mundo que relata de alguna forma, ¿no? Como su testimonio. Sí, Claro. y es muchas veces desautorizada su voz autoral porque la gente piensa que está siendo una autobiografía, cuando no necesariamente son cosas que le pasaron, no necesariamente son personajes de la vida real, si eso existe. Entonces es como que
instantáneamente se lleva a estos autores o autoras que vienen más de los márgenes como a querer convertirlos en cosas documentales. Sí. Sacándoles su potencial literario, su potencial poético, su potencial de ficción. De reinterpretación, y creo que justamente en el otro extremo opera la operación inversa, que es la de pensar que, por ejemplo, que una autobiografía de, no sé, voy a decir a alguien que seguro no la escribió, pero de Steve Jobs es absolutamente documental. Y sobre ahí, y sobre eso también opera cierta cuestión literaria o cierta cuestión de cómo estoy narrando esos hechos. Creo que hay algo de eso que está bueno también pensar o tener en cuenta. Hay una de las frases por las que le preguntan en esta nota que yo recuerdo haberla marcado en el libro, que dice: nunca brillé tanto como cuando fui delincuente. Le preguntan por el significado y responde: es una afirmación irónica, pero a la vez no. Este libro me agarró en un momento de mucha tristeza, no por la pandemia en sí, porque lo escribió en la pandemia, sino porque la pandemia sucedía 10 años después de que yo había salido en libertad, en los cuales nunca paré de trabajar un solo día y no había logrado ni la mínima estabilidad económica. Sentí una angustia y una depresión que la verdad cuando era pibe chorro no las tenía, así que ahí hay algo de ironía y algo de literalidad. César tiene también un documental, una película que está en YouTube, la pueden ver, que se llama ¿Qué puede un cuerpo? Que trata sobre la historia de la villa, y hay un personaje que es como un cirujano, un chico que sale a cirugiar, que tiene una hija y tiene que llevar plata a fin de mes. Y constantemente hay una idea de su exnovia o su novia, le dicen como, bueno, pero eso es un croto. Y el pibe dice todo el tiempo: no consiguió trabajo. Como lo difícil que es también, justamente en esas poblaciones, en esos sectores, conseguir un trabajo, lograr mantenerlo y también que se los den, ¿no? Sí. Y algo que me gustó para terminar, que lo leí en la nota de Figueras, que la recomiendo mucho, es que él dice que en el título, El niño resentido, esto lo dice Figueras, hay como una doble acepción de la palabra resentido, en términos de que César es una persona que con ese resentimiento hace algo, porque él sabía que había una injusticia en su forma de vida, que había una manera de vivir distinta, y él se resentía justamente con la pobreza, entonces por eso empieza a robar. En ese sentido sale de una posición de pasividad y activa algo, ¿no? Y también hay un resentimiento en términos de que resiente, de que padece esa posición. Entonces, eso me pareció súper interesante del porqué del nombre, y también porque, una de las lecturas que tuvo César fueron El niño proletario, el cuento de Osvaldo Lamborghini, que está seguro subido gratis en internet. Lo recomiendo mucho, es un cuento... A mí son 4 páginas, creo que las 4 páginas más difíciles que me tocaron leer, pero vale mucho la pena. Y un libro que no leí, pero que también, es parte de la literatura que tomó para poder armar este libro, que se llama El niño criminal, que es de Jean Genet. Me parece súper interesante la propuesta, así que lo recomiendo y vayan a comprarle el libro a César. Todo Loco es Político, la columna de Maru Amabile. Pueden encontrar todas las columnas de Maru en YouTube. Hoy hablamos sobre César González y su nuevo libro, El niño resentido.